Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Arias y junto a mi esposa tenemos el honor, el privilegio de servir acá en la iglesia de Lima. Yo en papeles no soy peruano, pero en corazón sí lo soy, amén. Mi esposa en papeles no es peruana, pero en su corazón ella es completamente peruana, amén. Y estamos supremamente agradecidos por lo que Dios nos permite hacer acá. Para que ustedes sepan, nos visitas el día de hoy. Mi esposa y yo no estuvimos en los inicios de la iglesia acá en Lima, Perú. A dos personas que tampoco eran peruanos en papeles, pero sin corazón, realmente ellos eran brasileros, vinieron con un grupo de 5 personas más y empezaron el sueño de Jesús acá en Lima. De 7 personas que empezaron, hoy más tenemos, yo puedo darme cuenta que somos más de 120 acá ahora. Y eso se ha multiplicado por más de 10 veces, pero todo es gracias al poder de Dios y la palabra en cada uno de los discípulos que ha sido hecho por más de 4 años, amén. Ese es el sueño de Jesús. Y el sueño de Jesús no es que nos quedemos en los 100, sino que esto siga creciendo a los miles acá en Lima. Pero no solo en los miles en Lima, sino en los millones alrededor del Perú. No queremos quedarnos acá en Lima. Queremos irnos a otras ciudades como Trujillo, amén. Como Cusco, como Arequipa. Todo el Perú necesita ser evangelizado y va a lograrse con el poder de la palabra y el Espíritu Santo, amén. Son 4 años. En 4 años hemos visto a Dios haciendo grandes cosas por nosotros. Es una alegría para mí estar el día de hoy acá hablándole a ustedes. Y hoy yo quiero hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Estarás acá? ¿Seguirás fiel a Dios dentro de 4 años? ¿Estarás acá dentro de 4 años? Y es una buena pregunta. ¿Estarás acá en el 2027? Sé que muchos de nosotros podremos estar pensando, sí, ¿por qué no? Pero eso va a depender de una cosa. ¿A quién vas a decirle creer? ¿A quién vas a decidirle creer? Hoy tú tienes la opción de creerle a muchas personas. Hoy tú tienes la opción de creerle a tus emociones. Hoy tú puedes escoger a creerle a tus problemas. ¿A quién le vas a creer? Hoy también tienes la oportunidad de creerle a Dios. Amén. Amén. Y empieza el dilema del ser humano. ¿A quién le voy a creer? ¿Son mis emociones confiables? Y el problema empieza cuando comienzas a creerle algo más que no es a Dios. Ahí es donde empieza el problema. Cuando empiezas a creerle más a tu situación actual y no a la palabra de Dios. Cuando comienzas a creerle a tus problemas y no a la palabra de Dios. Y empezamos a ver que el mundo de una manera carnal. Y comenzamos a tomar decisiones que no son 100% espirituales. Amén. El título de mi clase el día de hoy: ¿seguirás fiel en los próximos 4 años? ¿Seguirás fiel en los próximos 4 años? Hoy la Biblia nos va a dar muchos tips de cómo no solo mantenerte fiel por 4 años, sino por el resto de tu vida, amén. Porque no solo queremos llegar fieles al 2027, sino por el resto de nuestras vidas, amén. Mi título el día de hoy es ¿seguirás fiel en los próximos 4 años? Y vamos a ir al pasaje principal que está en Efesios 6. Vamos, amor. Hoy vamos a aprender de un hombre que le creyó a Dios. Y porque le creyó a Dios, fue el hombre que en su generación pudo decir: el mundo fue evangelizado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el mundo fue evangelizado en su generación? Que toda criatura debajo del cielo había escuchado el verdadero evangelio. Ese es nuestro sueño el día de hoy. Que no solo en Lima, que no solo en Perú, sino alrededor del mundo se escuche el verdadero evangelio de Dios. Y vamos a aprender de un hombre que hizo eso, pero hizo lo más importante de todo, que fue mantenerse fiel hasta el final. Vamos a ir a Efesios 6. Vamos a empezar a leer desde el versículo 10.
Y la Biblia dice en Efesios 6, versículo 10. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacerle frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Amén. Primer punto. Nunca olvides que las cosas no son como parecen. Nunca olvides que las cosas no son como parecen. Dice en el versículo 10, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Y este es mi primer subpunto. Fortalecerte con el poder del Señor. Y en un mundo que nos enseña ahorita a ser individualistas e independientes, el mensaje de Dios es diferente. No te olvides nunca que con tus propias fuerzas no vas a llegar al final. Tienes que entender eso. En un mundo que nos dice, tú puedes, hazlo solo, tú eres el mejor, la Biblia te dice algo diferente. Tú no puedes solo. Fortalécete con el poder del Señor. Y muchos de acá desearíamos que nuestra salvación no dependiera de nadie, sino de nuestros propios esfuerzos y mucha fuerza, nuestros esfuerzos y fuerzas. Pero la Biblia te dice, tú no puedes solo. Fortalécete con el gran poder del Señor. Las cosas no son como parecen. Tú solo no vas a poder llegar al cielo. Necesitas de Dios. Imagínate que pudieras llegar al cielo solo. ¿Para qué Jesús? ¿Para qué necesitaremos a Jesús si pudiéramos llegar solos al cielo? Y así como dicen en Colombia, si no estás cerca de Dios, tuki tuki lulú. ¿Qué quiere decir eso? Pailas. O sea, ya fue. No vas a llegar al cielo. Amén. Necesitas fortalecerse con el poder del Señor. Si no, acá no estarás en 4 años. Las cosas no son con lo que parecen. Tú solo no puedes. Necesitas fortalecerte en el Señor. Amén. Amén. Pero sigue la escritura y dice en el número 11: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Segundo, nunca te olvides de que tenemos el peor enemigo de todos. No te olvides que tenemos el peor enemigo de todos. Y yo te voy a decir primero, ¿quién no es tu enemigo? Tu enemigo no es tu jefe que te corrigió porque hiciste las cosas mal en el trabajo. Él no es tu enemigo. Amén. Tu enemigo no es tu esposa, tu esposo o tu compañero de cuarto que te habló porque no estás ayudando en la casa. Él no es tu enemigo. Amén. Muchos de los hombres se pueden sentir identificados. Amén, lamentablemente. Pero tu esposa no es tu enemiga al pedirte que hagas algo por el hogar. Amén. Tu enemigo no es el hermano que habla de tu propio pecado, que te confronta con tu pecado. Ese no es tu enemigo. Muchas veces queremos ver a nuestros hermanos como el enemigo porque está hablando de nuestro pecado. No, ese no es tu enemigo, es un gran amigo. El hermano que habla contigo de tu pecado y te hace ver tu pecado no es tu enemigo, es tu mejor amigo. Amén. El enemigo no es Dios. Cuando te pone una situación difícil en tu vida para que tú puedas ver tu propio corazón, él no es el enemigo. Por más difícil que sea tu situación, Dios te ama y te está mostrando dónde está tu corazón. Entonces las cosas no son como parecen. Tu enemigo no es ninguna de estas personas. Tu enemigo es Satanás. Muchas veces terminamos viendo a las personas como nuestros enemigos, y eso es exactamente lo que quiere Satanás, que veas a los demás como enemigos y te olvides de realmente quién es el verdadero enemigo. Familia, si no existiera el diablo, llegar al cielo sería muy fácil. Si no existiera el diablo, si no existiera la maldad, sería muy fácil llegar al cielo, porque al final, sin el diablo, no existiría un león rugiente buscando devorarte cuando estás débil. Sería muy fácil llegar al cielo sin el diablo, porque no existiría una serpiente astuta buscando engañarte en cada momento que te encuentres perdido. Porque sin el diablo no existiría el mayor acusador y tentador de todos los tiempos. Él es el verdadero enemigo. El pecado es el verdadero enemigo. En Juan capítulo 10, versículo 10,
La Biblia nos enseña las verdaderas intenciones que tiene el enemigo. Y te digo una cosa, el enemigo no quiere jugar contigo, el enemigo ni siquiera quiere engañarte nomás. Estas son las verdaderas intenciones del enemigo que tú y yo enfrentamos el día de hoy. Juan 10, versículo 10 dice así: el ladrón, o sea Satanás, no viene más que a robar, matar y destruir. Esas son las intenciones de Satanás. Y hoy tú puedes estar cayendo en el juego de Satanás al no darte cuenta que no son tus hermanos el enemigo al hablar de tu pecado. No es las personas que se están hablando de que reacciones tu enemigo. Es Satanás el astuto y Satanás el fuerte. Le voy a decir, no, tenemos que darnos cuenta, familia, que ninguno de acá es más inteligente que el diablo. Ninguno de nosotros es más astuto que el diablo. Ninguno de nosotros es más fuerte que el diablo. Tienes que reconocerlo. Y muchos de nosotros queremos jugar a ser más fuertes y más inteligentes que el pecado y que el diablo. Y por eso no puedes dejar tu pecado. Porque te crees más inteligente y más astuto y más fuerte que él. Y acá dice la Biblia, no, fortalezcanse con el poder del Señor. Ustedes solos no pueden. Muchos queremos creer más inteligentes y no paramos de pecar y seguimos estrellándonos con nuestro pecado porque seguimos intentando dejar el pecado con nuestras propias fuerzas. Reaccionan y mira quién realmente es el verdadero enemigo. No es tu familia espiritual. Tu familia te ama, amén. Las cosas no son lo que parece y el enemigo no son las personas, es Satanás. Vamos a volver a Efesios, a seguir aprendiendo de las cosas que no son lo que parecen. Espero que estén conmigo acá. Espero que esta palabra realmente esté llegando a nuestros corazones, porque las cosas no son lo que parecen, amén. Y muchos de nosotros seguimos viendo la vida con los ojos terrenales y escuchando las cosas con oídos terrenales y somos ciegos a lo que realmente está pasando en medio de nuestra vida. Es tiempo de abrir los ojos. Las cosas no son lo que parecen. En Efesios 6, versículo 12, dice así: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ese es el verdadero enemigo. Tercer punto, subpunto: nunca te olvides de que la batalla es espiritual. Nunca te olvides de que la batalla es espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que pasa en nuestras vidas, absolutamente todo, no son simplemente hechos físicos. No, detrás de eso hay una batalla espiritual. Y cuando una persona no se da cuenta que todo lo que le pasa en su vida es espiritual, se vuelve ciego. Una persona que se olvida de que la batalla es espiritual es como un hombre o una mujer que se va a la guerra con un tenedor. ¿Qué? Una persona que olvida que todo hecho físico y problema físico primero empieza ¿en dónde? En las regiones celestiales, en el mundo espiritual. Una persona que olvida que la batalla espiritual es una persona que se va a la guerra con un tenedor. Yo no quiero ser compañero de ese hombre o esa mujer. Primero que todo, esa persona está completamente desubicada. Y es lo que pasa cuando no se nos olvida que la batalla es espiritual. Estamos completamente desubicados. Segundo, esa persona corre peligro de muerte inminente. Esa persona no va a durar espiritualmente. ¿Por qué? Porque está confundida. Una persona que no entiende que la batalla es espiritual no va a representar ninguna resistencia ante el enemigo. ¿Qué puedes hacer tú si no entiendes que el enemigo realmente es Satanás? Si sigues viendo a las personas como tus enemigos y no realmente viendo al enemigo que está detrás de todo eso. Una persona que se olvida que la batalla es espiritual no representa ninguna resistencia al enemigo. Es fácil que ese león lo devore. Es fácil que esa serpiente lo engañe. La batalla es espiritual, chicos. Las cosas no son lo que parecen. Una persona que olvida que la batalla es una batalla espiritual es inservible en la batalla. Y por eso muchos de nosotros seguimos viviendo, sobreviviendo espiritualmente, porque seguimos viviendo en ¿qué? En lo físico. Y se nos olvida que todo es una batalla espiritual y se vuelven inservibles. Lamentablemente así pasa.
ocupas un asiento, calientas un asiento, pero nadie está siendo salvo gracias a tu vida. ¿Por qué? Porque uno entendemos que la batalla es espiritual. ¿Están conmigo, familia? Con el día a día, con las preocupaciones del día a día, se nos puede olvidar que la batalla es espiritual. Cuando no estamos cerca a Dios, se nos puede olvidar que la batalla es espiritual. Muchos seguimos pensando que la batalla es lo que vemos con nuestros ojos. Y vemos la batalla con nuestros ojos y tomando decisiones con nuestro corazón y nuestras emociones. Lo peor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer es creer que la batalla es lo que ves y la decisión para tomar una decisión. La forma de tomar una decisión es con tus sentimientos. Lo peor que puedes hacer, amén. Porque ni tus ojos físicos pueden ver la batalla, ni tu corazón te puede decir qué hacer. Es solo la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué batalla estás luchando el día de hoy? ¿Estás luchando la batalla física o la batalla espiritual? Porque solo cuando tú estás cerca a Dios es que puedes ver espiritualmente. Cuando estás cerca a Dios es que realmente puedes pelear la batalla, no conforme a tus emociones, sino a la palabra de Dios, amén. Hoy yo quiero darte muchos ejemplos que normalmente pasan de estar peleando la batalla física en vez de la batalla espiritual. Yo sé que muchos de acá, bueno, la gran mayoría de acá tiene trabajos, ¿verdad? Todos tienen trabajo, hay que producir, amén, hay que comer. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay trabajo? Y las preocupaciones comienzan a apretar. Una persona que pierde de vista la batalla espiritual cree que la batalla se gana consiguiendo un trabajo sin importar lo que pase. Pero una persona que entiende que la batalla es espiritual sabe que el diablo está buscando que te concentres en ti y en tus preocupaciones y solamente en ti. Y que por el otro lado está Dios, buscando que perseveres en confiar en Él. Que tú esperes por el trabajo preciso que Él quiere darte. Pero una persona que no entiende que la batalla espiritual simplemente consigue un trabajo, así arruine su vida espiritual. Puede pasar cuando la enfermedad llega. Y todos vamos a pasar por eso. ¿Qué va a pasar cuando comencemos a envejecer y nos comienza a doler el cuerpo? Cuando comencemos a caer en enfermedades. La persona que no entiende que la batalla es espiritual, ¿qué va a hacer? Mi salud a costa de todo. Y me va a preocupar por mí y por mis dolores. Pero una persona que entiende que la batalla es espiritual, sabe que el diablo quiere desanimarte. Entiende que el diablo quiere que priorices tu vida por encima de Dios. Y que Dios al otro lado lo que está haciendo es tratando de refinar tu fe. Por eso es que podemos alegrarnos en las tribulaciones, amén. Solo una persona que entiende que la batalla es espiritual puede alegrarse en medio de la tribulación. Porque una persona se desanima porque no entiende que la batalla es espiritual. ¿Están conmigo, familia? Una persona que recuerda siempre que la batalla espiritual sabe y cree que la solución está en Dios y en su palabra. Pero alguien que no entiende que la batalla espiritual cree que la solución está en el mundo. Y yo quiero levantar a un grupo de personas el día de hoy, y es toda la familia Quispe, amén. Freddy, Regina, Sacha y Vanessa, amén. Porque muchos de ustedes no conocerán a estas personas, pero todas estas 4 personas son familia. Regina es la mamá, Freddy es el hijo, Sasha y Vanessa son las hijas, amén. Y ellos plantaron la iglesia acá. Con los otros brasileros, peruanos de corazón, ellos plantaron la iglesia acá hace más de 4 años. Y acá están, adorando a Dios. A Vanessa la ves cantando acá, a Freddy la ves cantando acá, a Regina acá aplaudiendo con la más energética de todas. Y a Sasha allá radiando amor a todos. Eso es lo que hace una persona que entiende que la batalla es espiritual. Ellos han permanecido fieles porque entienden que las cosas no son lo que parecen. Ellos entienden que ellos mismos no pueden, que necesitan de Dios. Ellos entienden quién es verdaderamente el enemigo. No son los hermanos, no son las personas que diariamente y durante 4 años han estado hablando de su pecado para ayudarles a cambiar.
Ellos entienden que la batalla es espiritual. Yo realmente quiero honrarlos a ustedes cuatro. Por favor, démosle un gran aplauso a esta familia increíble. Amén. Y estoy 100% seguro que durante esos 4 años su fe flaqueó. Estuvieron débiles. Y tú simplemente ve y pregúntales cómo les fue cuando se olvidaron de estas cosas. No la pasaron bien. Estoy seguro que ellos no te van a decir, fue un paseo, fue un camino de rosas, unicornios y arcoíris. No, es una batalla. Si esto es una guerra verdadera. Pero los que no entienden van muriendo durante el paso. Hoy vamos a ser 90 discípulos. Y eso es increíble, amén. Pero ustedes saben que han sido más de 150 bautismos. ¿Dónde está el resto? Tú estás acá con nosotros. Tú estás celebrando los 4 años de la iglesia. ¿Por qué? Porque se les olvidó que la batalla era espiritual. La pregunta es, ¿estarás tú acá fiel en el 2027? No podemos olvidar estas cosas, familia. Segundo punto. Herramientas en tu caminar espiritual. Herramientas en tu caminar espiritual. Vamos a ir a Efesios y vamos a seguir leyendo el versículo 13. Efesios 6, versículo 13, dice así: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Amén. Versículo 15. Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Acá Pablo nos está hablando de la herramienta, una de las mejores herramientas que tenemos, que es que la armadura de Dios. Dame un segundo. Y dice que sin las fuerzas de Dios es imposible mantenernos fieles hasta el final. Nuevamente, si tú estás creyendo que puedes llegar fiel hasta el final solo, te estás engañando. Amén. Algo que me impresiona de esto es en el versículo 13. Dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Acá está hablando de cuando llegue el día malo. ¿Qué quiere decir? No está diciendo si llega el día malo. No es por si acaso, es cuando llegue el día malo. Tú sabes que el día malo va a venir, es una promesa de Dios. El día malo va a llegar. La pregunta es, ¿cuál será tu fortaleza? ¿Qué tan fuerte te encontrará el día malo? ¿Qué tan fuerte estarás el día que pierdas familia y amigos? Porque murieron. ¿Cómo te va a encontrar espiritualmente el día malo? ¿Cómo te va a encontrar la enfermedad cuando te llegue a ti o a tu vida? A ti o a tu familia. ¿Cómo te va a encontrar el día malo? ¿Fortalecido en qué? ¿Qué va a pasar cuando la necesidad golpee tu puerta? ¿Cuál va a ser tu fortaleza en el día malo? Y yo les quiero dejar saber, el día malo es un hecho. No es por si acaso. Muchos de nosotros seguimos viviendo porque no creemos que el día malo va a llegar. El día malo va a llegar. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser tu fortaleza? Y por eso la palabra nos habla de ¿qué? De la armadura de Dios. Amén. Esta armadura, hermanos, por encima de todos, tiene que ser nuestra prioridad. Y vamos a leer el versículo 14. Dice así: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno.
Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la armadura de Dios está compuesta de, si no me equivoco, de 6 partes. Hoy no vamos a hablar de 6 partes porque, bueno, es mucho tiempo acá y no quiero que se duerman, amén. Pero hoy tampoco tenemos tanto tiempo. Pero voy a hablar de 3 cosas, de 3 de esas partes de la armadura que tú y yo, hoy quiero realmente que tú dejes que la palabra hable a tu corazón y comencemos a aplicar. El primero de esos es el cinturón de la verdad. El primero es el cinturón de la verdad, amén. Un hombre o una mujer que siempre dice la verdad ya tiene un pie adentro en el cielo. Te lo puedo decir. Una persona que siempre, una mujer o hombre que siempre dice la verdad ya tiene un pie dentro del cielo. ¿Por qué? Porque la verdad es una de las armas más poderosas que tú y yo tenemos. Jesús mismo se llamó al mismo ¿cómo? De la verdad. Una persona que siempre dice la verdad está más cerca a Dios y está más cerca al cielo que cualquier otra persona. La verdad te libera. La mentira te esclaviza. La verdad trae paz. La mentira, ansiedad y preocupación. La verdad es humildad. Y Dios da gracia a los humildes. ¿Están conmigo, familia? Pero la mentira es que es soberbia. Y Dios se opone a los orgullosos. La verdad es una de las mejores herramientas que tú y yo tenemos para permanecer fieles por toda nuestra vida. Y una persona que siempre busca decir la verdad, una persona que siempre busca ser abierto con sus pecados y nunca esconder nada, esa persona está destinada a una cosa, al crecimiento espiritual. Una persona que siempre está abierto a la verdad es una persona que está destinada ¿a qué? Al crecimiento espiritual. Yo sé que muchos de nosotros somos muy sinceros acá, pero yo quiero levantar a un hermano que tengo el honor de discipular. Y ese hermano es nuestro hermano Justin, que está acá detrás de bambalinas, amén, sirviendo como siempre, amén. Justin es un hombre sincero y lleno de verdad. ¿Por qué? Porque por encima de la dificultad o lo que piensan las personas de él siempre está diciendo la verdad. Él no tiene fecha ni hora para ser abierto. A veces te puede llegar un mensaje a las 8 de la mañana, o a la 1 de la mañana, o a las 10 de la noche, confesando pecado. Él no espera para confesar pecado. Y por más vergonzoso o por más difícil que sea decir la verdad, él busca decir la verdad. Eso me inspira, porque muchos de nosotros somos orgullosos y no queremos buscar ayuda y no queremos decir la verdad. Pero un hombre como Justin que dice la verdad solo tiene a alguien en su mente: Dios. Un hombre y una mujer que siempre busca decir la verdad y ser abierto con su pecado solo tiene a alguien en su mente y es Dios. ¿Están conmigo? Por eso, hermano, tú me inspiras con tu sinceridad de la verdad. Amén. Por el otro lado, la mentira es uno de los peores enemigos que tenemos y es la arma más poderosa de Satanás. No sé si ustedes saben, pero Satanás es llamado en la Biblia como el padre de las mentiras. Entonces, si tú eres mentiroso, tú eres el hijo de Satanás, lamentablemente. Si eres mentiroso, simplemente estás hablando el lenguaje de Satanás, que es la mentira. Una persona mentirosa y engañosa ya tiene medio cuerpo fuera del reino de Dios. Así de fácil. Una persona mentirosa no va a estar acá dentro de 4 años, se lo aseguro. De todos los pecados, la mentira es uno de los más peligrosos. ¿Por qué? Porque te cierra la puerta a ser ayudado. Cuando comienzas a engañar a tu discipulador, cuando comienzas ¿a qué? A retener la verdad, cuando comienzas a decir medias verdades, estás cerrándote las puertas para que te ayuden. Eso es lo que pasa cuando eres mentiroso o engañoso. Pero también la mentira es tan horrible porque es el método que las personas tienen para seguir pecando. Si tú estás pecando a Dios, tienes que ser mentiroso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si eres inmoral?
O si estás siendo adúltero, ¿qué tienes que hacer? Mentir. ¿Qué pasa cuando eres ladrón? ¿Qué tienes que hacer? Mentir. Cuando eres tramposo, ¿qué tienes que hacer? Mentir. Cuando eres agradador de personas, ¿qué tienes que hacer? Tienes que mentir. La mentira es uno de nuestros peores enemigos y es la herramienta que Satanás tiene para esclavizarte. Y yo he visto muchas veces así, hermanos que comienzan a creer que ellos mismos pueden vivir espiritualmente. Yo he visto muchos hermanos y hermanas que durante los años han creído, yo estoy bien, yo no necesito ayuda, y comienzan a hacer cosas insensatas. Comienzan a buscar hombres y mujeres en el mundo, parejas. ¿Comienzan a qué? A esconder su pecado. Comienzan a tomar decisiones que van en contra de su misma relación con Dios. Poner prioridad su trabajo por encima del reino de Dios y la palabra. Y primero empiezan ¿cómo? Tomando decisiones insensatas. Después de eso, siguen escondiendo la verdad. Ok, también no voy a decir mentiras, pero no voy a decir la verdad completa. Después comienzan a decir medias verdades. Ok, hice lo que me dijiste, pero no te voy a decir lo que no hice tampoco. Y al final terminan ¿qué? Mintiendo. Y esas personas hoy no están acá hoy. La pregunta es, ¿vas a estar acá dentro de 4 años? Hay personas que caen de la fe y se alejan de Dios por la mentira. Vamos a ir a Juan 3, familia. Juan 3, versículo 19. Juan 3, versículo 19 dice así: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Amén. ¿Cuál es la causa de la condenación? El esconder pecado. ¿Por qué las personas en el mundo no quieren acercarse a Jesús? Porque saben que sus hechos perversos van a ser expuestos y no quieren esto. Una persona que esconde pecado es mentirosa y engañosa. Es una persona que piensa más en ella misma que en los demás. La pregunta es, familia, y hoy hablo con los discípulos. Si nos visitas el día de hoy, muy probablemente tú no estés en la luz. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen las personas cuando no tienen a Jesús. Si hoy estás con Jesús, te invito a que estudies la palabra. Y si conoces de Dios, increíble. Queremos enseñarte más de la palabra. Pero al final de todo esto queremos que todo salga a la luz. Yo quiero preguntarte, ¿estás escondiendo pecado el día de hoy? ¿Qué es lo que no estás confesando? ¿Qué estás escondiendo de las personas? Si hoy estás ocultando pecado y mueres hoy, tu destino no es el cielo. Y yo quiero dejar de saber eso. Es la causa de la condenación, el esconder pecado. La pregunta es, ¿dónde quieres estar en 4 años? ¿Dónde quieres estar en 4 años? Busca ser abierto el día de hoy, hermano y hermana. Es necesario. No lo hagas, no importa lo que piensen las personas, eso es lo de menos. El enemigo no es tu hermano ni tu hermana. El enemigo es Satanás y el pecado. ¿Están conmigo, familia? La causa de la condenación es ocultar el pecado. Sea abierto el día de hoy, confiesa y acércate a la luz. Amén. Seguimos, vamos a volver a Efesios. Efesios 6. Y vamos a leer versículo 14. Manténganse ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Segunda herramienta, calzarse con la disposición de predicar el evangelio. Calzarse con la disposición de predicar el evangelio. ¿Qué está hablando acá? Acá está hablando de calzado, está hablando de los zapatos, amén. Pero no está hablando de los zapatos físicos, sino espirituales. Pero yo quiero que te pongas en este ejemplo. ¿A usted le ha pasado en esos calores que hace en Lima, en el peor día de calor, que ustedes salen sin zapatos a caminar en la calle? ¿Cuánto pueden durar caminando? ¿1 o 2 minutos máximo? Porque después
por no tener zapatos no pueden seguir caminando. O cuando está haciendo mucho frío y van al mar y meten los pies al agua. Y con las piedras y el frío, ustedes saben qué pasa, ¿verdad? Después de unos minutos ya no puedes caminar. ¿Por qué? Porque no tienes calzado. ¿Qué pasa para los que son de la selva y tú caminas descalzo en la selva? Oh, baby. Eso es doloroso, ¿amén? Y si en el mundo físico es tan importante el calzado, imagínate la importancia del calzado espiritual. Imagínate el calzado espiritual. Ese calzado espiritual es que la disposición de predicar el evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Hacer discípulos, amén. Sin calzado espiritual no vas a llegar a la meta, que es el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios protege tu salvación mediante ¿qué? La misión. La misión, el hacer discípulos, es parte de la armadura de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si no estás haciendo discípulos, si no eres parte de la misión, no vas a llegar a la meta. No vas a llegar a la meta. Estas son las cosas importantes y que tenemos que hacer, mantenernos fieles y firmes en la batalla. Vamos a ir a Mateo 5, versículo 13. Vamos, amor. El calzado es la disposición de predicar el evangelio. En Mateo 5, versículo 13. Déjenme saber, familia, cuando estén ahí. Mateo 5:13 dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Amén. Familia, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿de qué sirve una lámpara si se esconde? ¿De qué sirve la sal si pierde su sabor? Dice la Biblia que no sirve de nada, sino para ser desechada y pisoteada por los demás. Vamos a ir a segunda de Pedro. A primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, versículo 9 dice así: pero ustedes son linaje escogido, familia, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Quién está animado de ser parte del pueblo de Dios el día de hoy? Amén. Increíble. Ahora Dios nos llamó para estas cosas, ¿verdad? Pero dice acá: para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó en las tinieblas a su luz admirable. Dios no te hizo su pueblo sin razón. Dios no te ha hecho nación santa sin razón, con un propósito: proclamar las obras maravillosas de Dios. ¿Cuáles son esas obras maravillosas? La salvación. La salvación son las obras maravillosas que tú y yo hoy Dios nos ha llamado a proclamar. Pero el problema es cuando dejamos de proclamar la salvación, cuando dejamos de lado lo que Dios hizo en nuestras vidas y no comenzamos a ¿qué? No hacemos ni nos calzamos con ¿qué? La disposición de hacer discípulos. Familia, el momento en que dejas de predicar la salvación es el momento en que empiezas a perder tu salvación. El momento en que dejas de predicar salvación a las personas es el momento en que pierdes tú la tuya. ¿Por qué? Porque al dejar a un lado la salvación y predicarla, has perdido tu propósito, tu sabor y tu luz. ¿Están conmigo, familia? Una mujer y un hombre que se mantiene firme hasta el final, se mantiene firme en la batalla. Yo no he visto ninguna persona que vaya a la gloria, o sea, que muera y vaya al cielo cuando habiéndose retirado de la misión. Esa es la única cosa que tú y yo no vamos a retirar, es de hacer discípulos, amén. Y eso es nuestro propósito.
Cuando la sal pierde su sabor, se vuelve insípida y no sirve para nada, sino para ser desechada y ser pisoteada. ¿Están conmigo, chicos? Por eso una persona que muere fiel, muere haciendo discípulos. ¿Ustedes recuerdan cuando cantamos la canción Soldado de mi Dios? ¿Amén? Y cuando la muerte me alcance, quiero estar en la batalla. Cuando la muerte me alcance, quiero estar en la batalla. Cuando la muerte me alcance, quiero estar en la batalla. Trayendo almas para Cristo, voy cumpliendo mi gran misión. Esa es nuestra misión, familia, por todo el resto de nuestras vidas. Hoy yo quiero animarlos el día de hoy a predicar el Evangelio, a predicar la salvación. Hoy yo quiero retarlos, iglesia. Algo que me inspira muchísimo es el grupo de Redimidos y Fortaleza, amén. ¿Por qué? Porque han empezado a tener días de evangelización presencial. ¿Qué quiere decir eso? Están dejando a un lado la virtualidad. La virtualidad no es el estándar. La virtualidad no es lo que queremos. Y están saliendo allá afuera a compartir su fe presencial. Y eso es increíble. Y yo quiero inspirarlos a todos los de Fortaleza y a todos los de Redimidos. La meta no es evangelizar 1 o 2 días presencialmente. La meta es presencialmente evangelizar todos los días. Es increíble porque están saliendo de virtualidad. Y la virtualidad no es nuestro amigo. La verdad, nos hace cómodos. Y yo quiero animarlos porque ustedes dirán, ¿cómo? Si tengo un trabajo y tengo familia, ¿cómo puedo evangelizar diariamente? Pues evangelizando a la persona que tienes al lado en el carro cuando vas al trabajo. Evangelizando a la persona que te atendió en la tienda o la que te sirvió el almuerzo en el restaurante. Esa persona que se quejó porque la fila del banco estaba muy lenta, esa misma, ella necesita de Jesús también. Esa persona necesita de Jesús. Esa es la persona que tienes que evangelizar. Lima es tu campo de misión. Pero muchas veces creemos que, evangelizar, voy a separar un tiempo porque tiene que ser con hermanos y tiene que ser en este tiempo y en este lugar. Eso es una mentira. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, en cualquier momento, en todo lugar. Y yo quiero llamar a Fortaleza, Redimidos, a dar todo su corazón para la misión. ¿Están conmigo o no, chicos? Es increíble reunirnos un fin de semana y compartir juntos. Pero no quiere decir que durante la semana no estamos compartiendo nuestra fe. Porque estoy seguro que todos los días te estás poniendo zapatos, ¿verdad? Nadie vino descalzo el día de hoy. Entonces, ¿por qué sales descalzo espiritualmente todos los días? Porque no estamos poniéndonos el calzado ¿de qué? De predicar el evangelio todos los días. ¿Están conmigo, familia? Yo quiero retarte. Si ese día te pones zapatos físicos, ese día ponte zapatos espirituales también, amén. Y comparte la palabra de Dios y vive tu propósito como discípulo, amén. Vamos. Tercer subpunto. El escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a ir a Efesios. Vamos a ir a Romanos 10. Romanos 10, versículo 17. Dice así, Romanos 10, versículo 17, y el punto es el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice así: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, ¿de dónde viene la fe? De oír el mensaje, de comprender el mensaje y aplicarlo, ¿verdad? Entonces, el escudo de la fe no puede existir si no existe la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si la espada es lo que nos da fe, no hay escudo sin espada. ¿Están conmigo? Amén. Una persona que no usa la espada de la palabra de Dios no sabrá cómo usar el escudo de la fe, porque realmente ni siquiera hay escudo sin espada. Por eso la Biblia se tiene que volver nuestra herramienta número 1. ¿Están conmigo, hermanos? Una persona que no conoce su Biblia es una persona fácilmente influenciable para Satanás. La pregunta es, ¿conoces tu Biblia el día de hoy?
Porque muchos de nosotros, y realmente aprecio mucho a Giancarlo que compartió acá, porque dijo, por 2 años he vivido una mentira, pero para muchos de nosotros fueron 22, para muchos de ustedes fueron 30 años viviendo una mentira. ¿Por qué muchos de nosotros vivimos por tantos años ciegos a lo que era la vida y el mensaje de salvación? Bueno, la primera razón era ignorancia. No conocíamos nuestra Biblia. Y ese es el número uno, la cosa que el número uno que está usando Satanás contra las personas, la ignorancia. Gente que no conoce su Biblia y son fácilmente influenciables. La número 2 es la credulidad. Creemos todo lo que se dice desde un púlpito. Y eso viene para mí. No me crean a mí, crean en la palabra de Dios. Pero si se predica en un púlpito, las personas allá afuera lo están creyendo. Y ese es el problema con la religión de allá afuera. Que sus convicciones, su fe está basada en lo que el pastor dice y no en lo que la Biblia dice. Las personas de allá afuera no están leyendo la Biblia todos los días. Y si la están leyendo, no están estudiando la Biblia profundamente. No saben quién es Dios ni lo que dice. Y Satanás los tiene esclavizados en una mentira llamada religión. ¿Están conmigo, chicos? Otras personas quieren que su pastor o su líder sepa por ellas lo que ellas mismas tendrían que saber. Yo me imagino al final de los días esos miles de millones de personas que creen en lo que el pastor le dice cuando esté en el día del juicio y se den cuenta que todo era mentira. ¿Qué van a decir? Pero eso fue lo que mi pastor me dijo. ¿Esa es una buena excusa en el día final? Tenemos que tener convicciones bíblicas. La pregunta es, ¿qué tan bien puedes defender tu fe el día de hoy? ¿Qué tan bien puedes defender tu fe el día de hoy? Si alguien te llega diciendo que no necesitas ser un discípulo para ser salvo, y te voy a decir una cosa, la Biblia explícitamente no dice que necesitas ser discípulo para ser salvo. Explícitamente no lo dice. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya sabes para dónde ir? ¿Ya sabes qué escritura mostrar? ¿Sabes, podrías defender tu fe? ¿Qué pasa si una persona te dice que no hay que arrepentirse y bautizarse para ser salvo? Y te dice que simplemente tienes que creer. Porque te voy a decir una cosa, en la Biblia dice que tienes que creer para ser salvo y ya. ¿Qué vas a decir? ¿Sabes cómo defender tu fe? ¿Sabes dónde ir? ¿Qué pasa si una persona te dice que no tienes que ir a la iglesia para tener una buena relación con Dios? Porque no lo dice explícitamente. ¿Sabes las escrituras cómo defender tu fe? ¿O vas a decir, espérame, yo le pregunto a mi líder? ¿Tú sabes tus convicciones? Y yo te entiendo, muchos llegamos al reino sabiendo poco o nada. Ese soy yo. Y todavía no sé nada. Pero tengo lo suficiente para poder defender mi fe. Pero yo no voy a defender la fe de nadie más. No es mi responsabilidad. La pregunta es, ¿puedes tú defender tu propia fe? Este es un llamado para todos los discípulos. Amén. Si realmente conocen las escrituras, si realmente está usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Te digo una cosa, si no tomas la decisión todos los días de examinar con avidez tu Biblia, no va a haber escudo de fe. Y esas flechas del enemigo van a entrar como cuchillo caliente en mantequilla. Directo. Si no conoces tu Biblia, vas a ser un juguete y un títere de Satanás. Es la verdad. Te lo digo, si no tomas la decisión de todos los días examinar tu Biblia ávidamente, no lo vamos a ver acá en 4 años. Acá no vas a estar en 4 años. Y mucho menos nos vamos a ver en el cielo. Por eso yo quiero animarte el día de hoy. Porque solo toma una decisión, arrepentirte, ¿amén? Amén. Solo toma que tú decidas realmente poner como prioridad tu relación con Dios. Cuarto y último punto de todos. Vamos a volver a Efesios. Y este punto es increíble porque en Efesios 6, versículo 18 dice así. Efesios 6, 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que proclame valerosamente como debo hacerlo. Cuarto y último punto.
orar, orar, orar y orar. 4 veces orar, nada más. Este hombre en 4 versículos, dijo que oráramos 6 veces. 4 de ellas fue orar y otro con peticiones y ruegos. Esta es la última herramienta y la más poderosa de todas, la oración. Un hombre y una mujer que oran es un hombre y una mujer que está dentro de la batalla espiritual, que entiende que la batalla es espiritual. Pero ¿por qué la oración es tan importante? Bueno, vamos a ir a Mateo 26. Y esta es una joya que nos dio Jesús en su momento más difícil, en Getsemaní. El momento en el que iba a ser crucificado, iba a ser torturado, iba a morir por nosotros. Mateo 26, versículo 40, dice así: luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esta es la joya que Jesús nos regaló en sus últimos días. En el momento más difícil de su vida, nos dijo que manténganse despiertos y en oración para que no caigan en tentación. La oración nos da la capacidad de ¿qué? De no caer en tentación, de no caer en pecado. Ahora, cuando una persona está cayendo repetitivamente en pecado, ¿qué le está faltando? Oración, acercarse a Dios. Y eso es la última herramienta que tú y yo tenemos. No hay un mal momento para orar. La oración nos ayuda a vencer la tentación. En conclusión, familia, hoy estamos cumpliendo 4 años como iglesia, ¿ven? Es increíble, Dios ha hecho mucho más de lo que podemos pensar o imaginar. Nadie más que Dios puede realmente hacer lo que estamos viendo hoy y tenemos a nuestros ojos. La pregunta es: ¿seguirás fiel en los próximos 4 años? ¿Seguirás fiel en los próximos 4 años? Hoy la Biblia nos dio muchos tips, amén. Primero, no olvides que las cosas no son lo que parecen. Necesitas fortalecerte con el poder de Dios. Tenemos el peor enemigo de todos, que es el diablo, y la batalla es espiritual. Segundo punto, herramientas espirituales. Primero, el cinturón de la verdad. Siempre hablar con la verdad. Segundo, el calzado de estar dispuestos a predicar el evangelio, o sea, ser parte de la misión todos los días. El escudo de la fe y la espada del espíritu. Conoce tu palabra, conoce la Biblia. Y cuarto, orar, orar y orar. Si realmente aplicamos estos tips, te aseguro que no solo serán 4 años de fe, sino toda una vida de fidelidad hasta que lleguemos al cielo y que para Dios sea toda la gloria. Amén.